Vale, así que quieres comprar un superyate. Te imaginas el Mediterráneo, una copa encubierta, atracado en Mónaco mientras todos miran tu barco y se preguntan quién eres. Pero aquí está la parte rara. Vas a gastar más dinero en el barco los años que no lo uses que muchos millonarios en toda su vida. Y lo vas a pisar 3 semanas al año. Para cuando termine este video, sabrás exactamente cómo se compra un superyate desde 5 millones hasta 600 millones de dólares. ¿Por qué el barco no es el gasto sino la entrada? ¿Y por qué todo el mundo gana dinero con tu yate menos tú? Empecemos por el suelo, aunque en este mundo el suelo ya araña el cielo. Para que algo se llame superyate de verdad, suele tener que pasar de los 24 metros de eslora. Por debajo de eso tienes un barco grande y caro, sí, pero no entras en el club. Un superyate de segunda mano de unos 30 metros lo puedes pillar por entre 5 y 10 millones de dólares. Una ganga, piensas. Y aquí está el problema. El precio de compra es, de lejos, la parte más barata de todo este asunto. Porque en este negocio existe una regla que todo el sector conoce y casi nadie te dice en voz alta antes de firmar. La regla del 10%. Cada año mantener el barco te cuesta, de media, alrededor del 10% de lo que pagaste por él. ¿Has comprado un yate de 30 millones de dólares? Prepárate para quemar 3 millones de dólares al año solo en tenerlo, no en usarlo. En tenerlo, el barco no es una compra, es una suscripción anual carísima que encima has tenido que pagar entera por adelantado. Y esto nos lleva a la primera revelación, la que lo cambia todo. ¿Tú crees que estás comprando un barco? No es verdad. Estás contratando a una plantilla permanente que vive en un hotel flotante que tú casi nunca pisas. Porque un superyate no se conduce solo. Necesita tripulación. Y la tripulación no se va a casa por las noches. Vive a bordo, cobra todo el año y sigue cobrando los 11 meses que tú estás en tierra firme, ocupado en ganar el dinero que se la come. Hagamos números de personal. Un yate de 50 metros necesita entre 9 y 14 personas de tripulación. El capitán de un barco así cobra entre $150,000 y $300,000 al año. Súmale ingenieros, marineros, azafatas y un chef que ha cocinado en restaurantes con estrellas. Y todos comen, duermen y cobran a bordo los 365 días. Solo en sueldos de tripulación, un yate mediano se va fácilmente por encima de 1,5 millones de dólares al año. Tu barco tiene más empleados fijos que muchas pequeñas empresas y la mayor parte del tiempo navega vacío de un puerto a otro solo para estar listo por si a ti te apetece subir. Y esa tripulación no es un gasto fijo que pones y olvidas. Rota, se marcha, se quema. Trabajar en un yate es agotador, así que los buenos se van. Y reemplazarlos cuesta tiempo, agencias de selección y formación. Un chef de primer nivel puede pedir $100,000 al año o más. Una azafata con experiencia, $60,000. Multiplica por una docena de personas. Súmale su comida, sus uniformes, sus vuelos hasta donde esté el barco y su alojamiento cuando está en el astillero. Estás manteniendo la plantilla de un hotel boutique de 5 estrellas para una clientela de una sola persona. Tú, 3 semanas al año. Y ahora la cifra que de verdad debería quitarte el sueño, la que ningún folleto pone en grande. ¿Cuánto te cuesta cada día que disfrutas del barco? El dueño medio de un superyate lo usa entre 2 y 4 semanas al año. Pongamos 3 semanas, 21 días. Si mantenerlo te cuesta 4 millones de dólares anuales, estás pagando unos $190,000 por cada día que pisas tu propio yate. $190,000 por día. Por ese precio exacto podrías alquilar ese mismo barco con tripulación, combustible y champán incluidos y largarte a casa sin una sola factura pendiente. Pero no lo haces, porque tú no compraste un barco, compraste el derecho a decir que es tuyo. Ahora el combustible, que es donde la cuenta se vuelve cómica. Un yate grande de 70 metros puede quemar 500 litros de gasóleo por hora navegando a velocidad de crucero. Llenar los depósitos de un barco así cuesta entre $200,000 y $400,000. Un solo lleno. Y si decides cruzar el Atlántico en lugar de dar vueltas por la costa, súmale ceros. La broma del sector es que un yate es un agujero en el agua por el que tiras dinero. La versión más exacta es que es un agujero en el agua con motor, y el motor también traga billetes a un ritmo que asusta. Una sola travesía seria, un crucero de un par de semanas por el Caribe, entre combustible, amarres, provisiones y tasas portuarias, puede dejarte una factura de varios cientos de miles de dólares antes de pagar un solo sueldo.
Y por supuesto, tienes que aparcarlo en algún sitio. Un amarre en un puerto normal te cuesta unos miles de dólares al mes. Pero tú no quieres un puerto normal, quieres estar en Mónaco, en Saint-Tropez, en Porto Cervo, donde te vean. Un amarre de temporada en Port Hercule, en Mónaco, durante el verano, se va a cientos de miles de dólares. Y durante el Gran Premio de Fórmula 1, cuando todo el dinero del mundo se concentra en aquella roca, los mejores amarres se alquilan por más de $1 millón por una sola semana. Pagas $1 millón por estar quieto, por no moverte, por estar simplemente a la vista. Y eso es solo el mejor amarre, sumando agentes portuarios, tasas, electricidad y agua en cada puerto donde recalas durante el año. El simple hecho de aparcar el barco se convierte en otra partida de 6 cifras. El seguro, mientras tanto, te cuesta entre el 1 y el 1,5% del valor del casco cada año. En un yate de $100 millones, eso es más de $1 millón solo en póliza. Y la aseguradora no es tonta. Sabe que un barco es una máquina de averías rodeada de agua salada, que es exactamente lo que más rápido destruye el metal. Le estás pidiendo que cubra un objeto carísimo que vive sumergido en su propio enemigo. Hablemos del mantenimiento y de la palabra que más te va a doler, el refit. Cada 5 años más o menos, un superyate necesita pasar por astillero para una revisión a fondo. Cascos, motores, pinturas, sistemas, electrónica. Un refit serio cuesta entre el 10 y el 20% del valor del barco. En un yate de $80 millones son entre 8 y $16 millones cada lustro. Y mientras esté en el astillero, ni lo usas ni deja de costarte. Solo repintar el casco entero de un yate grande, únicamente la pintura, puede irse por encima de $1 millón. Y no es opcional. Un casco descuidado se corroe y un yate corroído no vale nada. Y por encima de todo eso está la ley del mar, que no perdona. Cada cierto número de años, por normativa, tienes que sacar el barco del agua entero, ponerlo en seco en un dique y revisarle los bajos. Hélices, ejes, válvulas, casco. Esa operación, solo el sacarlo y volverlo a meter, ya cuesta cientos de miles de dólares antes de arreglar nada. Las normas de seguridad y de contaminación te obligan a actualizar sistemas que en tierra firme nadie te exigiría. Un superyate no se mantiene porque tú quieras, se mantiene porque la ley te obliga y la ley no negocia el precio. Y luego están los detalles que parecen pequeños hasta que ves la factura. Mantener el barco conectado a internet en mitad del océano, con antenas de satélite, puede costar decenas de miles de dólares al año. Llenar la bodega con los vinos que esperan tus invitados, otra pequeña fortuna. Las flores frescas, el caviar que llega en helicóptero justo a tiempo, el agua embotellada de una marca concreta porque alguien la pidió una vez. En un superyate no existe la palabra barato, existe caro. Y todavía no has visto la factura. Resumamos entonces un año cualquiera de ese yate de 50 metros que te costó $40 millones. Tripulación, 1,8 millones. Combustible y travesías, 700,000. Amarres en los puertos buenos, 500,000. Seguro, 500,000. Mantenimiento corriente, 600,000. Y una provisión para el refit que tarde o temprano llegará. Otros 800,000 al año. Sumado, rondas los $5 millones anuales sin haber hecho nada extraordinario, sin una sola avería grave, sin un solo capricho nuevo. Ese es el suelo, ese es el año tranquilo. Y aquí va la segunda revelación, la más fría de todas. Tu yate es un cubito de hielo derritiéndose. Un superyate pierde valor casi desde el primer día. Un barco de $50 millones puede valer la mitad en una década. Y los hechos a medida, los más personalizados, los que reflejan tu gusto exacto, son justo los que peor se revenden, porque a ningún otro comprador le gusta tu mármol verde ni tu salón forrado de seda. No has comprado un activo, has comprado un pasivo flotante que cada año vale menos y cuesta más. Y existe una enfermedad bien conocida en estos muelles. En cuanto tienes un yate, el de al lado siempre es más grande. Hoy presumes de 50 metros. El verano que viene, atracado junto a uno de 80, te sientes pequeño. Así que vendes con pérdidas y compras más grande y más caro de mantener, y la rueda nunca se detiene. El superyate no sacia el deseo de estatus, lo alimenta y luego te pasa la factura del banquete. Pero puedo alquilarlo, te dirá el broker con una sonrisa ensayada.
El barco se paga solo. Mentira, bonita, pero mentira. Vamos a hacer los números del charter, porque aquí es donde se desmonta el cuento. Un yate de 50 metros se puede alquilar por entre $200,000 y $500,000 a la semana. Suena a dineral, pero a esa cifra el cliente le suma aparte el APA, un adelanto para combustible, comida y gastos que ronda el 30% del precio del alquiler. Y de lo que entra, el broker se lleva su comisión, la tripulación sus propinas y el desgaste se lo queda íntegro tu barco. El problema de verdad es cuántas semanas alquilas. Un yate con suerte se alquila entre 8 y 15 semanas al año. Y cada semana que está alquilado es una semana que no lo usas tú y un montón de desconocidos desgastando tus motores, manchando tu tapicería y vaciando tu bodega. Hagamos la cuenta optimista. 12 semanas a $300,000 son $3,6 millones de ingresos brutos. Quítale comisiones, tripulación extra, desgaste acelerado y los meses muertos. En el mejor de los casos, el charter cubre una parte de tus costes. Nunca los cubre todos. El charter no es un negocio, es una forma elegante de perder un poco menos. Y si lo que quieres es uno nuevo, hecho enteramente a tu medida, prepárate para una espera larga y una sangría lenta. Construir un superyate desde cero en uno de los grandes astilleros del norte de Europa lleva entre 3 y 5 años. Pagas por fases, a medida que el casco va tomando forma, y los mejores astilleros tienen lista de espera. No construyen para cualquiera ni cuando a ti te venga bien. Durante todo ese tiempo financias un barco que no puedes usar, que no puedes alquilar y que ni siquiera flota todavía. Y si te aburres a mitad de obra y decides cambiar la distribución, cada capricho son cientos de miles de dólares más. El barco aún no existe y ya te está costando una fortuna. Y ya que hablamos de perder menos, hablemos de impuestos, porque aquí los ricos se ponen muy creativos. Casi ningún superyate está registrado a nombre de una persona ni en el país de su dueño. Ondean banderas de las Islas Caimán, de las Islas Marshall, de Malta. No porque a nadie le entusiasme el clima de las Caimán, sino porque ahí la regulación es laxa y los impuestos prácticamente inexistentes. Si compras un barco dentro de Europa, te puede caer un IVA de hasta el 20% sobre el precio. En un yate de $50 millones, son 10 millones en un solo impuesto. Por eso se montan estructuras de empresas, registros en paraísos fiscales y un charter comercial más teórico que real, para que el barco sobre el papel sea un negocio y no un juguete. Tu yate tiene mejor ingeniería fiscal que la mayoría de las multinacionales. Pero hay un riesgo que ninguna póliza cubre, que tu barco deje de ser tuyo de la noche a la mañana. Muchos de los gigayates del mundo pertenecen a magnates cuyas fortunas dependen de seguir en el lado correcto de la geopolítica. Cuando eso cambia, los gobiernos congelan e incautan los yates atracados en sus puertos. Y de repente tu palacio flotante de $500 millones está precintado en un muelle extranjero, acumulando costes de amarre que sigues debiendo aunque ya no puedas ni subir a bordo. Un superyate es el activo más visible y más inmóvil que puede tener un rico. Imposible de esconder, imposible de mover deprisa. Y por eso, lo primero que te quitan cuando alguien quiere apretarte. Subamos ahora al escalón de los de verdad. Por encima de los 100 metros entras en el territorio de los gigayates y los precios dejan de tener sentido humano. Un barco así, nuevo y a medida, cuesta entre 300 y 600 millones de dólares y tarda entre 3 y 5 años en construirse. Pagas durante años por algo que todavía no existe. Los más grandes del mundo, los que superan los 150 metros, se han calculado en torno a los 600 millones de dólares y mantenerlos puede costar 60 millones de dólares al año. 60 al año. Eso es lo que cuesta hacer funcionar un pueblo entero, solo que este flota, no tiene habitantes y es enteramente tuyo. Y a esa escala, el barco ya no viene solo. Vienen los juguetes, motos de agua, lanchas rápidas, un cine, una piscina que se convierte en helipuerto, una cubierta para el helicóptero. Hay quien mete un submarino privado a bordo. Y un submarino para 2 o 3 personas cuesta más de $3 millones. Y si quieres helicóptero propio para no rozar tierra hasta llegar a cubierta, un aparato decente ronda los $15 millones de compra. Más el piloto, el seguro y un mantenimiento que se cuenta en cientos de miles al año. Hasta el tender principal, la lancha grande con la que llegas a puerto cuando el yate fondea lejos de la costa, puede costar lo mismo que una casa.
2 o 3 millones de dólares por una sola barca auxiliar. Y como en el yate principal ya no caben todos los cacharros, ni el helicóptero, ni el personal extra, los más ricos compran un segundo barco, un yate de apoyo, una sombra, solo para transportar los juguetes y aparte de la tripulación. Ese barco secundario cuesta otros 50 o 100 millones de dólares. Lee eso otra vez. Has comprado un yate tan grande que necesita su propio yate. Y ese barco además casi nunca está donde estás tú. La temporada manda, en verano el Mediterráneo, en invierno el Caribe. Así que 2 veces al año tu yate cruza medio mundo, semanas de travesía quemando combustible y pagando tripulación, solo para estar en el sitio de moda cuando llegue la temporada. Tú vuelas en unas horas. Tu barco tarda semanas y va dejando facturas en cada milla. Los grandes astilleros están en Italia, Holanda y Alemania. Los mejores amarres en la Riviera Francesa. Y el mundo entero de los superyates caben apenas unos miles de barcos. Es un club minúsculo, carísimo y obsesionado consigo mismo. Y aquí llega la tercera trampa, la que nadie te enseña hasta que intentas salir. El día que te canses, descubrirás que vender un superyate es una pesadilla lenta. El mercado es minúsculo. Hay muy pocas personas en el mundo capaces de comprar un barco de 100 millones de dólares y casi todas ya tienen uno. Un yate puede pasarse 2, 3, 4 años a la venta mientras tú sigues pagando tripulación, amarres, seguro y mantenimiento de algo que ya no quieres ni ver. Y cuando por fin aparece un comprador, el broker se queda una comisión que ronda el 10%. En un barco de 80 millones de dólares, son 8 millones por hacer un puñado de llamadas. Y sí, existe el rarísimo yate que mantiene su valor, normalmente uno mítico, con historia o con un nombre legendario. Pero confiar en eso para tu compra es como comprar un coche esperando que sea de colección. La excepción que solo sirve para confirmar lo cara que es la regla. Y como tú no vas a llevar personalmente las cuentas de todo este caos, contratas a una empresa de gestión que administre el barco, nóminas, mantenimiento, papeleo, banderas, inspecciones. Cobran una tarifa anual por hacerlo, por supuesto. Otra capa más de gente que vive de tu yate. A estas alturas ya deberías ver el patrón con claridad. Cada problema del barco se resuelve contratando a alguien que cobra por resolverlo. Y tú eres el único que firma todos los cheques sin recibir jamás ninguno. Porque esta es la verdad que resume el negocio entero. En el mundo del yate, todos ganan dinero menos el dueño. El astillero que lo construye gana. El broker que te lo vende gana. Y vuelve a ganar cuando te ayudas a deshacerte de él. El capitán gana. La tripulación gana y se lleva propinas. El puerto gana. La empresa de mantenimiento gana. El abogado fiscal gana. El único que pone el dinero y no recupera casi nada eres tú. Eres el motor económico de una industria entera y el único asiento que no reparte beneficios es precisamente el del propietario. Así que pongamos los dos finales sobre la mesa con números y sin maquillaje. Empecemos por el cuento bonito. Es tu buen año, compraste un yate de 50 metros por 40 millones de dólares. Mantenerlo te cuesta unos 4 millones de dólares al año. Pero este verano, el charter va de cara. Lo alquilas 14 semanas a $300,000 y entran 4,2 millones de dólares brutos. Tras comisiones, tripulación de refuerzo y gastos, te quedan quizá 2 millones netos. De repente, el agujero anual no es de 4 millones, es de 2. Lo usas tú 3 semanas idílicas en agosto. Cierras a bordo un acuerdo con un socio al que jamás habrías impresionado en una sala de reuniones y te convences de que ha merecido la pena. Y puede que ese año concreto casi sea verdad. Casi. Porque incluso en tu mejor temporada, sigues siendo el único de toda la cadena que ha puesto 40 millones encima de la mesa, para, en el mejor de los casos, perder solo 2. Ahora el otro lado, mismo barco, 40 millones de dólares. Pero esta temporada se rompe un motor en mitad del Mediterráneo. La reparación, con piezas y astillero, se va a 1,5 millones de dólares. Y el barco pasa medio verano parado, justo en plena temporada alta de charter. No alquilas casi nada. Entran $600,000 en lugar de los 4 millones que soñabas. Sigues pagando los 4 millones de costes fijos íntegros, más la avería.
Ese año el yate te cuesta cerca de $5,5 millones y no produce prácticamente nada. Y cuando harto decides venderlo, descubres que ahora vale 28 millones, no 40, y que tardarás 2 años en encontrar comprador. 2 años pagando 4 millones cada uno por un barco que ya odias. Entre la depreciación, los costes y la avería, has perdido en ese yate más de lo que muchos ganan en toda una vida. Y mientras el barco espera comprador, la tripulación sigue cobrando, la empresa de gestión sigue facturando y el amarre sigue pasando recibo cada mes por un palacio flotante que ya no te da más que vergüenza y silencio. Esa es la economía real de tener un superyate. Un barco que vende libertad absoluta y que, en sus propias cuentas, es exactamente lo contrario. Una correa de oro, anclada al agua, que te cobra todos los meses y solo te suelta cuando ya no queda nada que soltar. Porque al final, un superyate es lo único que puedes comprar para sentirte el dueño del mar y descubrir, factura tras factura, que el verdadero dueño es el mar y que tú solo pagabas el alquiler.